¿Qué tal? Esto es Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de distribución de dividendos y tenemos un experto con nosotros, además de nuestro panel que normalmente nos acompaña. Quédese con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de distribución de dividendos, vamos a hablar de las características financieras y fiscales que rodean a este concepto. Y como siempre, quiero agradecer a nuestro panel que nos acompaña, a la contadora Sandra Cuevas, al maestro Felipe Dionisio. Y en esta ocasión nos acompaña un experto en el tema, el contador público, además maestro en contribuciones, el maestro Roberto Cabrera. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bien, pues hay un tema que hoy particularmente pudiéramos pensar está alejado de las perspectivas de muchos empresarios, que es la distribución de dividendos, repartir utilidades en empresas que hoy están viviendo una grave crisis, pudiera parecer un tema alejado de cualquier lógica financiera. Sin embargo, bueno, finalmente es una posibilidad que existe, hay espacios financieros que quizás estén limitados, pero ¿en qué consiste la distribución de dividendos, maestro? ¿Cómo se da esta circunstancia? ¿Cuáles son las características y por qué en estas fechas normalmente es cuando empieza a pensarse en distribuir dividendos, en hacer asambleas? ¿Qué pasa en el entorno de la distribución de dividendos, maestro Cabrera? Sí, es una pregunta muy atinada para poder empezar el tema y nos tenemos que como que remontar a la parte de las leyes mercantiles, porque las leyes mercantiles en sí no hablan como una distribución de dividendos, lo mencionan como la distribución de utilidades o el reparto de las utilidades a los socios. Lo que vemos que, al igual que en otros temas, se ha desnaturalizado en la parte fiscal la esencia. ¿Y por qué lo menciono? Porque te incluye como definición de dividendo el que pague un fideicomiso como rendimiento de los certificados de participación inmobiliaria. Te menciona incluso, al ser persona moral del título 2, las sociedades civiles y asociaciones civiles también quedan encuadradas en este supuesto. Van a tener todavía un poco más la complejidad de la determinación, porque no hay que olvidar que en el artículo 25 de la ley de renta considera como la posibilidad de deducir una sociedad civil o una asociación civil los anticipos de los rendimientos. Pero entonces aquí vamos a tener que ver que podría haber dos momentos en que el socio podría disponer de los rendimientos de manera anticipada o posterior al cierre del ejercicio. Entonces, cuando se considera de manera anticipada, la ley lo cataloga como una deducción y cuando lo vemos de manera a posteriori, después del cierre del ejercicio, ya sería un dividendo. Entonces, mencioné estos ejemplos, nada más había de ejemplo porque podría continuar citando como el caso de la asociación en participación, cuando se reparten las utilidades, la ley lo tipifica como dividendo, ¿no? Entonces, un poco desnaturaliza la esencia jurídica que tiene en otras leyes y al igual que en muchos otros temas fiscales, tenemos que estudiar el entorno jurídico, civil, mercantil y tenemos que hacer el análisis fiscal, ¿no? O sea, de todo sabido, por ejemplo, la asociación en participación, para efecto de las leyes mercantiles, es meramente un contrato. Sin embargo, para las leyes fiscales, la asociación en participación debe de tener el tratamiento de una persona moral. ¿Y en qué otros aspectos se llega a desnaturalizar la esencia de una distribución de utilidades? Bueno, es que además de la distribución per se de las utilidades, tenemos dos escenarios fiscales que sería el dividendo ficto y el dividendo presunto. Entonces, también aquí vamos a observar que hay casos en que la ley va más allá de la naturaleza jurídica de una distribución de utilidades a los socios, ¿no? Ahora, respondiendo ya de manera más concreta a la pregunta, independientemente a este antecedente jurídico, el dividendo, ¿qué sería? Bueno, la distribución de las utilidades a los socios. En otras palabras, es el rendimiento del capital. O sea, estamos hablando
de que básicamente en la economía existen el Estado, el capital y el trabajo. Entonces, una cosa es cuando al socio se le tiene que remunerar porque se ha puesto la cachucha de llevar a cabo alguna función dentro de la empresa, como es de todos los que te conocemos, doctor Flores, de todos conocido, ¿no? Que tú intervienes mucho en una labor dentro de tus empresas, ¿no? Entonces, una forma de retribuirte sería por el trabajo, ¿no? Pero esto no quiere decir que si la empresa tiene utilidades, tú como capitalista o como socio capitalista no tuvieras derecho a esas utilidades. Hoy en día, con el tema de la materialidad, realmente cobra mucho más énfasis esta situación, porque en el pasado, y digámoslo con toda honestidad, los empresarios habían tratado de burlar el tema de los dividendos, remunerándose o tal vez incluso sobre remunerándose con algunos otros esquemas, ¿no? Oye, págame honores asimilados, o méteme la nómina, o yo compro el inmueble y págame la renta del inmueble. Algunas ocasiones, y se dio mucho en el pasado, el tema de los derechos de autor, las regalías, en fin, tenemos varias formas que se han logrado desviar las utilidades. Esto ha dado lugar también a que la autoridad pues vaya buscando acotar para que las operaciones tengan una esencia, o sea, que se obedezca a la sustancia económica de cada operación. En materia fiscal se le ha llamado materialidad fiscal, lo cual está muy bien, ¿no? Está perfecto, yo lo aplaudo, porque, bueno, tradicionalmente yo trabajé en varias multinacionales y pues, ¿qué sucedía con los corporativos extranjeros? Pues le cobraban a la mexicana regalías por patentes, por marcas, por know-how, por los préstamos, en fin, por diferentes conceptos. Y al final del día se erosionaba la utilidad de la mexicana y a través de esos esquemas se lograban hacer deducciones y lograr que los recursos llegaran a la extranjera. Hoy en día vemos que hay varias reglas, muchas de ellas promovidas desde la OCDE. Por ejemplo, el tema de la capitalización delgada. O sea, si tú estás haciendo ciertos esquemas, pero tienes una capitalización delgada, pues lo voy a presumir como que sean intereses u otros conceptos, voy a presumir que es un dividendo. También tenemos los créditos respaldados y hoy en día pues, las reformas del 2020 que van muy dirigidas a BEPS, ¿no? Al cumplimiento de que no se estén erosionando las bases tributarias. Y me parece que iniciamos de una forma muy interesante porque abordamos desde lo económico, lo mercantil, lo civil, incluso por ahí tocamos la parte fiscal, la parte internacional de estos repartos de utilidades. Hay una serie de conceptos que rodean a este reparto de distribución de utilidades entre los socios. Sin embargo, bueno, estamos limitados por tiempo. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresando esperamos nos pueda seguir platicando de todo este tema que es sumamente amplio. Digo, ya desde ahora nos suena que no vamos a terminar. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de dividendos. Con gusto, doctor. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, pues continuamos. Estamos platicando con el maestro Roberto Cabrera de distribuir utilidades, de dividendos, de las
de los puntos de coincidencia entre ambos conceptos, sí, bueno, veíamos que el horizonte de temas que comprende este principal es muy amplio. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco quizá en la parte de la distribución de utilidades de personas morales, donde ya veíamos también, incluso caben conceptos como la asociación en participación, que no son propiamente personas morales en el mundo jurídico, pero son en el mundo fiscal, y que podrían estar dentro del concepto. Pero ¿cuándo se puede dar esta figura? ¿Cuándo es recomendable? ¿Qué empresas hoy podrían recurrir a este tipo de conceptos para hacerse de recursos a las personas físicas? ¿Qué pasa con estos dividendos hoy en estas condiciones en las que nos encontramos, maestro Cabrera? Sí, es una pregunta que me agrada porque otra de las aristas es el tema financiero. Entonces, dentro del tema financiero, habría que contemplar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedería si una empresa nueva, pensemos que están surgiendo muchas empresas de tecnología? Estas empresas de tecnología tienen como de repente un boom, pero son empresas que por su misma naturaleza y por la propia competitividad que está surgiendo, o sea, en su momento fue un océano azul, donde había pocos competidores y mucho clientes de dónde obtener recursos, pero en la medida en que se va llenando el mercado, va siendo difícil que se mantengan. Entonces, sigamos con el ejemplo. Es una empresa de tecnología, surge, cotiza en bolsa y a los pocos años de estar en el mercado distribuye un dividendo. O sea, pensemos al primero o segundo año. Entonces, ¿cuál sería la lectura que le darían los grandes inversionistas en el comportamiento de esta empresa? La lectura sería, oye, ¿por qué están distribuyendo dividendo? O sea, lo más lógico es una empresa de tecnología recién nacida, pues está buscando capitalizarse, consolidarse en los mercados y poder apuntalar para hacia adelante. Si está repartiendo dividendos, podría entenderse, o sea, podría dar la lectura que no se está viendo a futuro. Entonces, esto crearía una desconfianza en el inversionista. Vamos a verlo en el lado opuesto. Una empresa que tenga muchos años en el mercado, pensemos una Bimbo, un Grupo México, una FEMSA, que tienen muchos años en el mercado, y que estas empresas no repartieran dividendos. Entonces, eso también daría una muy mala señal. O sea, ¿por qué tiene tantos años en el mercado? ¿Por qué son empresas muy consolidadas? ¿Por qué no están repartiendo dividendo? Esto también genera digamos, una desconfianza en los mercados. Entonces, desde el punto de vista estratégico financiero, sí hay que hacer análisis muy puntuales. Y me iría mucho más lejos, incluso a hacer due diligence propios. O sea, porque el due diligence casi siempre es contratado para vender una empresa. O sea, el adquirente contrata un due diligence para ver cómo está, ¿no? Y hay muchos aspectos que considerar en el due diligence, incluyendo el compliance. Pero yo diría, bueno, en el tema estratégico habría que analizar eso. Ahorita, por ejemplo, una de las empresas que llevamos en el despacho, se han hecho proyecciones financieras junto con el director de finanzas de la empresa y se ha considerado que se van a tener pérdidas recurrentes por 4 meses, marzo, abril, mayo y junio. Quién sabe julio cómo pinte. Entonces, el tamaño de las pérdidas son de tal magnitud que se va a tardar 3 años en recuperar esas pérdidas. Las pérdidas que generó 4 meses de ventas contraídas, se va a tardar 3 años en recuperarlas. Y Incluso en términos de percepción, perdón, pero en sistema financiero hubo restricciones al retiro de dividendos en esta época de crisis, porque se consideró que podía dar una mala imagen, ¿no? Recoger dividendos en esta época es una pésima señal para los inversionistas, para el mercado externo, para proveedores, y particularmente en nuestro sistema financiero hubo restricciones y en empresas alrededor del mundo también se han dado restricciones a este retiro de dividendos. Entonces no es tan sencillo como que haya liquidez y retiro, que haya buenas utilidades o que hay que medir muchas cosas, ¿no? Que entiendo es lo que nos está comentando, ¿no? Es correcto. Ahora volteamos a ver otra empresa que ya tiene muchos años en el mercado, también es un cliente del despacho, y ellos hacen productos para la industria alimenticia. No pararon,
obviamente tuvieron que cumplir un montón de requisitos. Ya estaban preparados porque estaban apuntando a certificarse en ISO con respecto a la inocuidad, que hay una certificación de ISO para la inocuidad. Entonces ya tenían muchas cosas ya hechas. Desde antes de la pandemia ellos ya usaban cubrebocas y cofias para que el producto no se contaminara con cabellos humanos y demás. Entonces ellos no solo no pararon, sino que además se les incrementó el volumen de producción y la demanda. Entonces, en una empresa como esta, si no reparte dividendos, pues también sería, ¿qué está pasando? O sea, ellos en lugar de tener un declive en la pandemia, tuvieron un repunte y no hacen un reparto de dividendos. Si yo fuera el SAT, diría, están sacando las utilidades a través de otras modalidades. Claro. ¿No? ¿Por qué no están pagando el dividendo? Entonces, yo creo que no hay un traje prehecho. En materia fiscal, tú, doctor, lo sabes mejor que nadie, en materia fiscal son trajes a la medida. O sea, Claro, siempre tienes que analizar el core business y la antigüedad de la empresa y sus finanzas personales. así es. Sandra, tenías una pregunta. Sí, maestro Cabrera, en el bloque anterior tocó dos términos muy interesantes, que es la materialidad, más enfocada al término fiscal, materialidad fiscal, y los dividendos fictos. A mí me gustaría que nos ampliara un poco más este término de dividendos fictos, que en ocasiones no le queda tan claro al accionista y muchas de las ocasiones en una revisión resulta que la empresa tiene dividendos fictos. Ok, entonces me regreso hace algunos años, me voy específicamente a principio de la década de los 80s. Los dividendos tenían un tratamiento muy cómodo para las empresas porque el dividendo era una deducción, así como el anticipo de rendimientos ahora para la sociedad civil es una deducción. Así también en aquel entonces, para una persona moral, era una deducción. Quiero aclarar que incluso sociedades civiles y asociaciones civiles, aunque fueran despachos, aunque fueran empresas que económicamente estuvieran generando recursos, estaban tratadas como título 3, no lucrativas, y se llamaban regímenes transparentes. Entonces, en aquel entonces, prácticamente esto del dividendo ficto no existía. Viene un cambio muy importante que entró en vigor el 1 de enero de 1989, en donde deja de ser deducible el dividendo y entonces para saber si el dividendo ya pagó o no pagó impuesto, nace la CUFIN. Entonces, allí cambia por completo el régimen y contestando concretamente la pregunta, ¿qué es un dividendo ficto? Y vamos a distinguirlo del dividendo presunto. El dividendo ficto es aquel en el que si se hace una reducción de capital, Perdón por la interrupción, maestro. Es, Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero vamos a dejar la pregunta, ¿qué son los dividendos fictos? Perdón por el corte tan abrupto, pero tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos y seguimos platicando de dividendos. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a seguir platicando de este tema de los dividendos, de la distribución de utilidades.
Y nos platicaba, maestro Cabrera, antes de irnos al corte, acerca de los dividendos fictos. ¿Qué pasa con los dividendos fictos? ¿Cuál es el entorno de este concepto? Y vamos a entrar precisamente al tema cuando tuvimos que ir a corte. Ok, voy a hablar de dos temas, el dividendo ficto y el dividendo presunto. En el dividendo ficto, el caso específico es en una reducción de capital, porque yo le puedo llamar reducción de capital, pero la autoridad, a través de la ley, me obliga a que yo haga un cálculo para ver si no, dentro de la panza de esa reducción de capital, va una utilidad. Entonces, si hay una utilidad, debería de considerarse como dividendo y por lo tanto darle tratamiento del artículo 10. Aquí realmente yo he visto en los diferentes papers publicados, ya sea por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como por otros profesionistas, que existen una variante de interpretaciones, porque algunos dicen, ok, ya se me catalogó como dividendo de acuerdo al cálculo que me obliga la ley, entonces voy a restarlo de las CUFINES. Pero en realidad la ley ni lo prohíbe ni lo permite, ¿no? Entonces, en base a esa no prohibición, pero no permisidad, algunos dicen, no, ese dividendo realmente no podrías identificarlo la fuente. ¿Y a qué me refiero con la fuente? Bueno, es que yo voy a tener que clasificar el tema de las CUFINES. La CUFINRE, la CUFINRE y la CUFIN posterior al 2013, o sea, a partir del 1 de enero de 2014. Entonces, me podría resultar muy cómodo tomar una CUFIN anterior a 2013 que no tiene un sobregravamen. Pero este dividendo ficto no lo precisa. En mi opinión, si ese dividendo corresponde a una reducción de capital que se hizo posterior al 2013, o sea, del 2014 en adelante, sí hay un sobregravamen del 10%. Ese sería el dividendo ficto. ¿Pero qué es dividendo presunto? Bueno, todo lo que hemos tratado ahorita de dividendos, hemos estado haciendo referencias al título 2 de la Ley del Impuesto de la Renta. Sin embargo, en el título 4, en el capítulo 8, se nos vuelve a hablar de los dividendos. Y nos pone algunos ejemplos donde se presumirá que hay un dividendo, aunque no se le considere para efectos ni contables, ni financieros, ni económicos como tal. Ejemplos. Se le asigna un BMW al socio porque tiene a veces la gorra de socio y a veces la gorra de empleado. Entonces, ese BMW está topado hasta 175,000 pesos de deducción. Bueno, entonces la disposición dice, si estás en presencia de un gasto no deducible o de una deducción no permitida y esa no deducción le benefició un socio, entonces esa parte que no se pudo deducir por restricción de ley, considéralo como dividendo, ¿no? Pero de todas, ese no es un dividendo para otros efectos, pero para efecto de la ley se presume que es un dividendo. Aquí la realidad es que ¿cuándo debería de caer la presunción, ¿no? También hay varios enfoques, ¿no? Había en un momento una discusión entre el director de una empresa y el contralor, donde el contralor la respuesta que dio es, yo no soy autoridad para ponerme a hacer la presunción, que la autoridad venga y haga su trabajo, ¿no? Yo no coincido con ese punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley no menciona que es la autoridad la que deberá llevar a cabo esta presunción. De hecho, en el Código Fiscal de la Federación nos dice que por default las contribuciones federales son de autodeterminación. Entonces, si yo estoy consciente que el BMW no fue deducible en su totalidad y claramente está beneficiando al socio, no tendría por qué no hacer los cálculos para hacer el tratamiento de dividendo, ¿no? Entonces, ese sería no es el único escenario donde me lo tipifica como presuntamente un dividendo. Otro ejemplo sería que le presté al socio
y no le cobré los respectivos intereses. Entonces, al prestarle al socio y no cobrarle los respectivos intereses, esa parte del interés no cobrado, pues se estaría correspondiendo a un dividendo. ¿Por qué? Porque estoy financiando al socio, le estoy beneficiando con ese apalancamiento, estoy castigando el capital de trabajo de la empresa y entonces el fisco dice, bueno, no se vale que la hagas de banquito del socio. No te pongas a financiar al socio, o sea, o le cobras intereses o si le perdonas los intereses, la parte del interés perdonado es un dividendo. Entonces ahí estaríamos desde el punto de vista fiscal, las tres clasificaciones, ¿no? El dividendo per se, el dividendo ficto y el dividendo presunto. Ahora, en el dividendo per se también tendría dos aristas. El dividendo en acciones y el dividendo realmente percibido. Entonces, para el dividendo en acciones, ya sea que la utilidad se capitalice y se convierta en acciones, o partes sociales en su caso, y aquí otra vez entramos a un mito fiscal, porque la ley del impuesto a la renta, las partes sociales dice, dales el mismo tratamiento de una acción. Otra vez desnaturaliza la ley fiscal a la naturaleza jurídica del instrumento. O sea, la acción es un título de crédito. Sin embargo, para efectos fiscales, el certificado de participación inmobiliaria, las partes sociales, ya sean de algunas personas morales, de personas, porque las personas morales pueden ser de personas o de capitales, ¿no? Entonces, la distinción es que la de capitales emite acciones y la de personas emite partes sociales. Y las partes sociales, me pide la ley de renta, dale el trato de acción. Entonces, si yo reparto las utilidades a través de incrementar la parte social del socio, que se conoce en el argot contable como capitalización de utilidades, eso no me va a jugar como dividendo para efecto de lo que estamos considerando. Oye, pero si en el futuro haces una reducción de capital, sí. Perdón, doctor, te escucho. Sí, pero digo, a lo que voy es que el tiempo yo lo anticipaba, ¿no? Se nos hizo muy corto y alcanzamos a ver muy pocos temas, porque además el concepto es muy amplio. Entonces, a mí me gustaría hacerle la invitación para que nos acompañe en un programa posterior. Felipe se quedó con una pregunta, todos nos quedamos con preguntas y nos quedamos con muchas cosas que es interesante que la gente conozca respecto a los dividendos. Entonces, me voy a permitir comprometerlo a que nos acompañe en otra sesión para que sigamos platicando de dividendos. Con gusto, doctor, ya sabes. Y podamos hacer un programa un poco más completo, porque finalmente pues, el tema es amplio, ¿no? Digo, sobre este tema hay diplomados, hay seminarios, hay talleres muy amplios y aún así nunca se termina de conocer todas las aristas del dividendo. Le agradezco mucho la participación y bueno, con esa idea de que nos acompañe otro programa para seguir platicando de dividendos, de utilidades y de todo el entorno que envuelve a este concepto. Muchas gracias por acompañarnos, Felipe, perdón, pero bueno, se nos acortó el tiempo, los estamos en una emisión más de este programa y bueno, quedamos con esa invitación y con esa promesa. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan y gracias a todo, maestro. Gracias. De gustazo, hasta luego.